Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Sistemas Agroalimentarios de la Red de Especies. Nos presentamos con mucho gusto ante ustedes, quienes están pendientes a estos episodios que suceden cada mes. En esta ocasión estamos cumpliendo el primer aniversario de Sistemas Agroalimentarios del canal de YouTube y también en las diferentes plataformas de podcast. Entonces, qué mejor que festejar este aniversario con un tema tan interesante como es el exposoma, una forma diferente de entender la salud, por parte de la doctora Marta María Tellez Rojo, a quien me permito presentar en esta ocasión. Ella es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Salud Pública, es nivel 3 del SNI, presidenta de la Asociación Mexicana de Estadística, vicepresidenta de la International Society for Children's Health and Environment, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y editora de la sección de salud ambiental en Pediatrics Research. Es coinvestigadora principal de las cortes Element y Progress, que estudian los efectos a largo plazo de exposiciones ambientales, estresores sociales y estilo de vida sobre el desarrollo infantil y la salud materna. Estas plataformas multinacionales y multiinstitucionales son pioneras en el enfoque del exposoma y han generado más de 350 publicaciones científicas con más de 15,000 citas, y además han contribuido a la formación de más de 100 estudiantes de posgrado. Además, la doctora diseñó un sistema de biomonitoreo poblacional implementado en India y Colombia, cuyos resultados en México permitieron la aprobación del Programa Nacional de Acción Inmediata para el control de la exposición a plomo en 2019, y actualmente en América Latina impulsa el biomonitoreo como herramienta clave para enfrentar los problemas ambientales. No me queda más que dar la bienvenida y el agradecimiento a la doctora Mara por acompañarnos en este episodio con tan excelente tema. Y adelante, doctora, con su presentación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me emociona mucho estar hoy aquí y bueno, para compartirles un tema que para mí es una verdadera revolución en la forma de entender el proceso de salud-enfermedad. Y bueno, voy a empezar con una perspectiva un poco histórica para que tengamos idea de dónde viene esto y bueno, conectemos desde ahí. Déjenme contarles, esperando que tengamos en la audiencia personas no solamente jóvenes, sino también mayores, que se han de acordar que en la década de los 50 y los 60 sucedió una historia trágica, que es la famosa historia de la talidomida, en donde en ese momento se pensaba que las mujeres embarazadas no tenían que tener cuidados particulares para con sus bebés, de tal manera que se empezó a promover un medicamento que prometía quitar las náuseas, quitar los malestares asociados al embarazo, con la idea de que quitar los malestares en el embarazo. Y resulta que en aquel momento se pensaba que la placenta, que es lo que cubre al bebé en el periodo de la gestación, era una barrera perfecta y que inhibía toda posible contaminación del bebé que pudiera venir de lo que estaba exponiéndose la mujer embarazada. Las personas que vivieron esta historia recordarán que después de esto se vio una enorme epidemia de niños y niñas que nacieron con malformaciones congénitas. Y esto se documentó muy claramente asociado a las madres que durante el embarazo consumieron este medicamento de la talidomida, con lo cual se puso en evidencia que la placenta no es una barrera perfecta y no detiene todo lo que se expone a la mamá. Entonces, de tal manera que el embarazo se vuelve una etapa muy importante para pensar que la etapa prenatal del bebé antes de que nazca es un periodo que hay que ponerle especial atención para prevenir que le lleguen sustancias tóxicas. Estoy hablando de algo que ocurrió hace muchas, muchas décadas. Como les decía, quiero empezar con una perspectiva histórica. Esto fue evolucionando y lo que ocurrió en 1989 es que el doctor David Barker publica en una revista científica muy famosa que es Lancet un hallazgo verdaderamente importante.
Y lo que él se da cuenta es que había ocurrido en algo que se llamó la hambruna holandesa, cuando en la Segunda Guerra Mundial el ejército nazi cerca una población en Holanda y le impide llegar alimentos a esa población entre 1944 y 1945, lo cual generó más de 30,000 muertos y un gran número de millones de personas estuvieron sometidas a consumos calóricos realmente bajos. Por eso se llama la hambruna holandesa, porque hubo una población que vivió una historia de hambruna muy terrible. El hallazgo que documenta el doctor David Barker en este artículo es que si vemos a esa población que vivió la hambruna holandesa, muchas décadas después se pudo documentar el efecto que tuvo esta restricción calórica en aquella época con el desarrollo de enfermedades crónicas cardiovasculares en la población que vivió esta hambruna. De tal manera que algo que ocurrió en algún momento tuvo un efecto, permítanme llamarle telescópico, después de varias décadas. Pero no solamente eso, lo más sorprendente es que quien más efectos tuvo no solamente fue quien vivió la hambruna, sino los bebés que nacieron de mujeres embarazadas durante la hambruna, lo cual confirma de una manera contundente la importancia de la etapa prenatal para entender procesos de salud e enfermedad que van ocurriendo a lo largo de la vida. Por eso me gusta comenzar esta historia con el ejemplo de la talidomida, cuando se pensaba que la barrera placentaria era perfecta, y lo que documentan tanto ese ejemplo como lo que el hallazgo del doctor David Barker es que no, la barrera placentaria es permeable y el bebé en formación es susceptible de tener efectos en el largo plazo. Esto por un lado va caminando en la ciencia y por otro lado, muchos de ustedes han de recordar que empezó un boom en la época de los 90 por la decodificación del genoma humano. Entonces, esto es una historia que va en paralelo. Lo que se quería era entender cuál era el rol de la parte genética, de eso que es heredado, que traemos ya en nuestros genes desde el nacimiento, para entender el proceso de salud e enfermedad. Hubo un gran proyecto a nivel mundial que se llamó el Proyecto del Genoma Humano, en donde hubo una gran cantidad de inversión de las instituciones de investigación para poder entender el genoma humano, y finalmente en 2003 se termina con la primera secuencia del genoma humano. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque esta secuenciación del genoma humano da por resultado que los grandes proyectos de investigación se enfocaran a entender la salud de enfermedad desde la parte genética, al grado tal que en 2003 se publica este documento en el que se llama Nuestra herencia, nuestro futuro, en donde se le apuesta a entender la parte genética como un pronóstico de la salud y enfermedad. Ahí por primera vez se empieza a hablar de pruebas genéticas como para identificar personas con mayor susceptibilidad de enfermarse a ciertas cosas, abriendo una ventanita hacia la prevención. Este documento es tan importante que lo firma el que entonces era el primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido, Tony Blair. Y como les cuento, fíjense cómo por un lado va la parte ambiental con el enfoque del doctor David Barker, llamado el enfoque Dohan, y por otro lado va un grupo que investiga la parte genética como la forma de entender el proceso de salud y enfermedad. Y es así como llegamos a 2005, donde se publica este artículo que integra estos dos enfoques de una manera magistral, en donde el doctor Christopher Wilde presenta un concepto novedoso en investigación, que es el enfoque de exposoma. Y lo que él dice es, a ver, es cierto que el genoma tiene una relación con la salud. Es cierto que la parte genética, lo que heredamos, tiene que ver con la salud.
Pero también es cierto que hay una parte ambiental, y con ambiental queremos decir todo aquello que no es genético, lo que comemos, lo que nos ponemos en la piel, lo que nos exponemos en el aire, en el agua, en los alimentos, o sea, todo, que es a lo que le llama el exposoma. Y lo que él postula es algo verdaderamente novedoso, que dice, tanto el genoma como el exposoma tienen una relación con el proceso de salud-enfermedad, pero también la interacción entre ellos. La parte ambiental puede modificar la parte como se expresa esa parte genética. Y él lo que dice es, le han puesto mucho dinero a la investigación, a la parte genética, y se le ha puesto menos inversión a entender la parte ambiental. Tenemos que invertir en ambas partes si queremos entender el proceso de salud-enfermedad. Entonces, así llega con lo que él define el exposoma, que es la medición de todas las exposiciones ambientales que sufre una persona desde la etapa prenatal. Quiero que vean aquí que empieza este esquema desde antes de nacer y a lo largo de la vida. Pero esto es realmente complicado porque tenemos que entender muy bien cuáles son los momentos clave donde las exposiciones ambientales pueden tener un efecto telescópico, como decía hace rato, en el proceso de salud-enfermedad. Entonces, los retos para este tipo de investigación son muy grandes. Y quiero aclarar aquí que este esquema lo pongo porque parecería que en la parte ambiental nos enfocamos a las moléculas, ¿no? Como aquí este esquema de 2015 hace parecer que son solamente las moléculas, pero no. El enfoque del doctor Christopher Wilde es mucho más amplio, porque para el ambiente también tiene que ver con la violencia que se vive, con el estrés, con la temperatura, con el ruido, con la luz, en fin, con todo aquello, como les decía, que no es genético. Entonces, quiero poner este ejemplo porque ha ido evolucionando y ahora el ambiente no solo es la molécula, es todo aquello. Ahora, ¿cuáles son los retos de estudiar algo así? Pues idealmente tendríamos que seguir a una persona desde antes de nacer, desde la etapa prenatal y, si me apuran, desde antes de que su madre se embarace, para ir entendiendo cómo va siendo este proceso. Y por supuesto es un reto imposible. No podríamos tener una sombra todo el tiempo a lo largo de la vida midiendo todo. Entonces, en realidad se tienen que buscar aproximaciones para tratar de entender este proceso y pues ir viendo idealmente a la misma población en varios momentos de la vida. Pero lo más importante es que este enfoque es un cambio de paradigma porque está retando los marcos conceptuales clásicos de la salud pública que son tradicionalmente de un factor de riesgo y un desenlace, un factor de riesgo, o sea, ¿qué pasa si la contaminación del aire, qué le pasa al pulmón? ¿Qué le pasa a la contaminación del agua? El enfoque de exposoma es integrador, es un enfoque que reconoce la complejidad en la que vive una persona y entonces busca ir creando, integrando esa complejidad. Y lo que propone es decir, trata de operacionalizar esto en los tres ambientes. Uno es que es el ambiente general externo, donde vive esta persona desde la madre embarazada y a lo largo de la vida, en donde, por ejemplo, pues tenemos si es un espacio urbano, rural, de áreas verdes, el clima, el ruido, el tráfico, el capital social. Y hay algo que es específico de las personas, pues que son sus hábitos alimenticios, el consumo de ciertos productos, si consume tabaco, si hace actividad física, y cómo todo esto va teniendo un reflejo en la parte biológica interna, a nivel celular, a nivel de los comportamientos genéticos, de expresiones, y no quiero entrar aquí
en muchos tecnicismos, pero cómo eso también afecta la parte interna, el intestino, la parte metabolómica, etcétera, para luego proyectarse en la salud de enfermedad. Aquí les traigo preparados unas imágenes, pues porque creo yo que ver la imagen nos va a decir claramente que no es lo mismo en el ambiente en el que está este bebé está desarrollándose dentro del útero materno en un contexto realmente de altísima vulnerabilidad en comparación a uno en donde pues a lo mejor tiene más áreas verdes, se ve un poco más cuidado y pues lo mismo, no es lo mismo un bebé que se está desarrollando en un útero en donde hay una madre fumadora, consumidora de alcohol, de alimentos altamente procesados, en relación a un bebé que se desarrolla en un ambiente mucho más cuidado. Y como les decía, todos estos ambientes tienen un efecto en la parte, en la parte interna, en la parte biológica, que en el largo plazo se va a ir proyectando en un proceso de salud de enfermedad. Ahora, el reto es cómo le hacemos para medir eso, cómo le hacemos para estudiar este tipo de enfoque. Y como pues eso es a lo que nos dedicamos nosotros, les voy a contar muy brevemente que nosotros tenemos un estudio longitudinal que tiene 20 años, es decir, hemos seguido a las madres desde el embarazo y a lo largo de la vida de estos 20 años para entender cómo todas estas exposiciones van determinando enfermedades o incluso alteraciones tempranas de enfermedades. Esto es un proyecto colaborativo de muchas instituciones que ven aquí desplegadas, pero que lo que hemos seguido es aproximadamente 1,000 mujeres a lo largo de esta vida. Estas 1,000 mujeres con sus hijos, con sus hijas, las reclutamos desde 2007 hasta 2011 y desde entonces los hemos visto cada 2 años. Todos son residentes en la Ciudad de México. Con suerte ya hasta nos está escuchando alguno de los participantes de nuestro estudio y cada 2 años los vamos evaluando, les vamos haciendo colecta de muestras biológicas, de sangre, de orina, de cabello, en algunas ocasiones de heces fecales, colectamos sus dientes de leche, les aplicamos también cuestionarios de dieta, de estresores sociales para también saber cómo es la parte de su desarrollo social, medimos también contaminación del aire y también vamos midiendo desenlaces en salud, por ejemplo, cómo se va desarrollando la parte cognitiva del niño, el neurodesarrollo, desde medidas a través de cuestionario, la parte emocional, todo eso lo vamos tratando de caracterizar y tenemos cuestiones muy sofisticadas como resonancia magnética de cerebro, pero tratando de ir cubriendo lo más posible lo que podemos entender de cómo se están desarrollando estos niños y estas niñas. Y no solamente cognitivamente, también cardiovascularmente. Nos interesa mucho ver cómo es su proceso de crecimiento, su peso, su talla. Medimos su actividad física con estos aparatitos que se llaman acelerómetros, con los cuales podemos ver su presión, su actividad física, pero también las calidades de su sueño. Tenemos también, por ejemplo, un componente destinado a la parte respiratoria, donde vemos la función pulmonar. Tenemos también una parte inmunológica, en donde vemos, por ejemplo, si, cómo afecta todas estas cuestiones ambientales exposómicas sobre la protección que le dan a las vacunas. Por ejemplo, se tiene la idea de que las vacunas no tienen el mismo efecto inmunológico en presencia de sustancias tóxicas ambientales y nosotros tratamos de entender cómo se da este proceso de inmunotoxicidad. Actualmente nuestro proyecto tiene un enfoque muy amplio, tenemos también lo que a lo mejor alguno de la audiencia conoce ya como microbiota intestinal,
estamos estudiando hígado graso, la salud ósea. Nos interesa, por ejemplo, mucho entender las sustancias químicas a las que se exponen las personas residentes en el hogar a través de los productos de limpieza, los aromatizantes. Nos interesa entender la salud dental, pero como les decía, para nosotros ambiente es muy amplio. Entonces también nos interesa entender el ruido, cómo afecta el ruido a la salud, la luz artificial, que también se ha visto que puede ser perturbador de sistemas biológicos importantes. Y estamos por incluso empezar un proyecto para entender cómo se afectan los sentidos. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es que nuestro proyecto busca de una manera integral tratar de cachar todo este tipo de exposoma que es sumamente incluyente y bueno, no es fácil hacer este tipo de proyectos, es complejo porque requiere un grupo interdisciplinario. Eso es muy importante para nosotros. Detrás de nuestro proyecto de investigación tenemos médicos, toxicólogos, psicólogas, psicólogos, químicos, estadísticos, geógrafos. O sea, es un gran grupo multidisciplinario en donde además, si se fijan, hay algo diferente de lo tradicional. No estamos enfocados en la enfermedad, estamos enfocados en tratar de ir siguiendo a una persona y a través de ir analizando sus muestras biológicas, ver perturbaciones tempranas en la salud, de tal manera que en el largo plazo podamos tener un enfoque y propuestas preventivas, que de hecho, pues ya tenemos ahí resultados importantes, en donde podemos ver, por ejemplo, cómo estas sustancias químicas, todo esto también se relaciona con marcadores tempranos de enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, que se pueden prevenir desde el lado ambiental, desde pequeños. A manera de resumen, lo que les quiero decir es que el enfoque de exposoma y por supuesto nuestro estudio de corte está enfocado en población general y con un enfoque de prevención. O sea, creemos que es un paradigma diferente al de la medicina que busca curar, mientras que este enfoque lo que busca es prevenir la enfermedad desde lo que podemos hacer desde la etapa temprana. Esto no se logra a través de un único proyecto de investigación, se logra a través de un gran grupo de proyectos. Yo aquí le digo una constelación de proyectos, porque de lo que les hablo es de un proyecto muy grande, de muchos años, multidisciplinario, en donde todas las perspectivas se integran para generar este enfoque y donde detrás de esto, bueno, ustedes me invitaron hoy a platicar a mí, pero yo soy una voz de un grupo muy grande. Arriba presento nuestro grupo en México y abajo está nuestro grupo internacional, en donde tenemos un grupo, como verán, muy, muy grande de investigación, al que por supuesto yo, como les digo, soy una voz más. Y aquí les pongo la foto de uno de nuestros participantes en una de nuestras evaluaciones, en donde amablemente aceptó que le tomáramos esta foto y nos permite mostrárselas hoy a ustedes, porque se hace en este tipo de personas, personas sanas, saludables, que venimos siguiendo desde el embarazo. A la mamá de este chico la conocimos cuando estaba en el segundo trimestre de embarazo y lo hemos seguido a lo largo de todo este tiempo para tratar de promover este enfoque que hoy les comparto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara, por compilar todo ese mundo que es el exposoma en 20 minutos. Creo que nos deja muchas reflexiones y preocupaciones, porque efectivamente pues estamos acostumbrados a hacer estudios de exposición, enfermedad, y pues es exposición cuando más a una mezcla de cosas parecidas, como metales, como hidrocarburos y a una enfermedad. Y la idea aquí que tú expones pues es la exposición múltiple y múltiple también por vida, años de vida, todo lo que se puede venir presentando a lo largo de nuestra vida. Y entonces, como
como resumen, podríamos decir que el ideal de la evaluación del exposoma debe de ser en estos estudios de cohorte prospectivos desde la gestación. Eso sería como pensando en, ok, yo quiero hacer una propuesta para evaluar el exposoma en una comunidad X o en población abierta, pero siempre en un lugar X. Y entonces lo ideal es hacer este tipo de propuestas de estudios de cohorte, evaluando desde el nacimiento o incluso previo al nacimiento. Sería como el ideal de estudio de exposoma. Yo quisiera contestarla de una manera amplia. El ideal, sí, pero no es el único. Y eso me parece súper importante, porque para nosotros tener este proyecto, y por eso quise ser tan explícita en el agradecimiento y en el grupo que hay atrás, es porque es una colaboración muy grande, multinacional, con un financiamiento enorme, que nos ha costado la vida mantenerlo. Y quienes me conocen saben que tengo la vida trabajando en este proyecto. Pero no quiere decir que sea el único, porque a mí lo que me preocupa es que este es un proyecto cuyo financiamiento viene del extranjero y que tampoco no es nuestra realidad cotidiana. Y sí debería de ser nuestra realidad querer tener resultados en diferentes contextos, no solamente en Ciudad de México como es este. Entonces yo diría que no. O sea, el ideal es el estudio de corte, pero no es el único. Y podemos, o sea, un poco lo que trato de transmitir es que lo importante es traer la complejidad lo más posible, no ignorarla, pero de la manera en que tengamos a nuestro alcance. Déjame poner un ejemplo extremo. La ENSANUD. La ENSANUD es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, que se hace cada año o cada 6 años y luego cada año, pero tiene diferentes grupos de edad. Entonces no podemos hablar de un seguimiento longitudinal de toda la población porque sería carísimo, sería imposible, pero a lo mejor podemos entender la infancia y podemos, en vez de estudiar solo plomo, como tú sabes que yo lo he hecho por muchos años, tratar de decir, bueno, sí, pero además del plomo podríamos pensar en el ambiente en el que se desarrolla el niño, en la crianza, en la lactancia, en el ambiente emocional de estimulación. Entonces, a lo mejor el SANU, siendo que no es longitudinal, nos permite hacer una aproximación a ese exposoma, aunque sea por pedacitos. Y yo creo que sigue siendo igualmente válido. Entonces, no quiero que se queden con el mensaje de que solamente estos estudios complejísimos y carísimos lo permiten. Es el ideal, pero podemos aproximarnos desde donde estemos en nuestro proyecto de investigación, pero tratando de construir de la mejor manera todo el entorno, todo el contexto en donde se está desarrollando el estudio que estamos proponiendo. No sé si contesto tu pregunta, Betsa. Sí, aunque pues sí nos la pones difícil en el sentido de que estos estudios realmente preventivos cuestan. Y pues tristemente en nuestro país no tenemos primero no está esa visión de estudios con ese fin de prevenir. Casi siempre son emergencias y ya tenemos la enfermedad y vamos a ver qué la está causando porque tenemos que atenderla, ¿no? O los efectos. Pero bueno, es revelador tener esta respuesta, Mara. Gracias. Y otra inquietud que me surge con los recursos, pensando ya no en ese ideal, sino realmente en la realidad que tenemos, que quiero hacer un estudio donde abarque un poco más o salirme de tradicional de una causa, un efecto, pero la causa una sola cosa, sino tratando ya de incluir esta parte del exposoma. Voy a hacer un biomonitoreo, tomo sangre, tomo orina, el aire, bichos del suelo, en fin, por dónde empezar. Y agentes también ambientales como épocas del año, clima, incluso condiciones sociales. No hay como una estrategia de este estudio inicial. ¿Por dónde empiezo?
¿Por dónde empiezo? ¿Qué empiezo a medir? Tú ahorita comentas, les tomamos sangre y orina y aquí y allá, y me quedé pensando, y siempre tenemos que tener en mente una condición, una probabilidad de efecto, y en base a eso, pues voy a cuantificar que si metales, que si hidrocarburos, que si ftalatos, que esto, que aquello. ¿Cómo empezar a pensar en exposoma más allá de una sola cosa? Me cuesta un poquito ponerlo así, aterrizarlo. Yo creo que es un reto, pero creo que vale la pena el reto. Y déjame empezar a reaccionar con lo primero que dijiste. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en investigación con base en enfermedad y a resolver problemas de urgencias. Y lo entiendo porque tenemos problemas de enfermedad muy graves. Pensemos la diabetes y todas las posibles secuelas y todos los impactos económicos que eso genera. Pero, ¿qué pasaría si nosotros invirtiéramos en entender marcadores tempranos de un problema de disrupción en la generación de insulina? ¿O qué pasaría si invirtiéramos en prevención? Yo puedo imaginarme, y no he hecho el estudio costo-efectividad, pero lo que podríamos ahorrar en enfermedad, en atender la enfermedad, sería inmenso, inmenso. Todos los estudios que se han hecho de costo efectivos de la prevención son avasalladoramente favorables a invertir en prevención, porque mejoras la vida de las personas, le reduces costos en salud, reduces efectos en productividad. O sea, sí creo que debemos de promover, en la medida de lo posible, invertir en prevención. Ahora, me voy a tu segundo punto. ¿Cómo le haces? Sí creo que es complejo, pero no quiero que se queden con que no es posible, porque sí creo que es tan avasallador el enfoque de exposoma que nos puede llevar a la inmovilidad, y no es el objetivo. El objetivo es vayamos incorporando la complejidad poco a poco. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes un estudio de biomonitoreo como el que describiste. ¿Qué pasa si además de colectar la información que tienes, ubicas el domicilio? Al ubicar el domicilio, ¿y qué pasa si les preguntas, oiga, ¿y usted en dónde vivió a lo largo de su vida? Eso es algo que no se nos olvida. Difícilmente se nos olvida con los cambios de casa. Con esa información, tú puedes recurrir a toda la información de georreferencia que está en el Instituto Geo, en el Centro de Geología Ambiental de la UNAM, y entonces tratar de decir, bueno, ¿de dónde viene esta persona? ¿Cuál es la historia que tiene esta persona atrás? Todo lo que estamos hablando son datos abiertos, que están disponibles. Por ejemplo, un sueño mío es que la INSANUT se ligue con información geográfica disponible, que pudiéramos entender esa caracterización de la colonia en donde vives. Y pensemos un momento, no como investigadoras que vamos a operacionalizar esto. Pensemos como seres humanos, personas civiles. ¿A poco no afecta la colonia en donde vivimos? Si puedes salir a caminar, si no, si es una zona con violencia, si te tocan oír balazos, o si no, si vives en... Todo eso afecta a nuestra salud. Eso es lo que... Y hay cosas que sí te pueden utilizar con lo que tenemos, sin incrementar demasiado el costo. Entonces, un poco mi mensaje sería, no tratar de hacer todo, porque nos lleva a la inmovilidad, pero si en nuestro pedacito de investigación vamos tratando de entender más las historias de las personas, bueno, y tú sabes que a mí además me interesa mucho el comportamiento de las personas, la interacción de las personas con ese ambiente, pues aprendemos también de la población, ¿no? O sea, y no solamente el exposoma son sustancias tóxicas y negativas, el exposoma también habla de una crianza positiva, de una dieta saludable. Entonces, cada quien creo que desde nuestra perspectiva podemos ir incorporando la complejidad. Creo que sería como respondería a tu pregunta.
Sí, muchísimas gracias. Creo que todos los estudios casi que todos los estudios de ahora en adelante con poblaciones humanas, creo que tenemos que incorporar buenísimos cuestionarios. Y tienen ustedes, por ejemplo, yo que voy a hacer un estudio, estos cuestionarios que pueden incorporar otros patrones que contribuyan al exposoma, que ustedes ya tengan validados, que pudieran ser disponibles para los investigadores o investigadoras que quieran incorporar a sus estudios, pues, más factores no medibles, salvo por cuestionario, que pudiéramos tener acceso. Sí, sí, por supuesto. A ver, por una parte, el exposoma es, como está originalmente planteado, es traer cuestionario de dieta, de nivel socioeconómico, de violencia, ¿no? Cuestionarios. Pero la propuesta que nosotros tenemos y que acaba de salir publicada y que con mucho gusto la comparto para que se pueda compartir con el video, es un enfoque que sí habla de lo le llamamos un toolkit, que es un grupo de herramientas con las cuales compartimos cómo le hemos hecho para tratar de caracterizar mejor las exposiciones ambientales. O sea, yo creo que para nuestro grupo de trabajo es muy importante caracterizar, por ejemplo, a mí me interesa mucho el plomo, déjame poner el ejemplo. ¿Cómo se dan todos los patrones de exposición que llegan a tener a un niño que tenga plomo? Me estoy enfocando en una cosa, que es plomo, pero lo que no queremos es solamente las fuentes de exposición habituales, que ya conocemos, el barro vidriado. Tratemos de indagar más, preguntar más. ¿Qué se puede entender? Un poco el enfoque de esa complejidad. En el artículo que nosotros acabamos de publicar, que promovemos una propuesta aún más grande que el exposoma, que es el antroposoma, acabamos con propuestas concretas de metodología concreta para tratar de indagar sobre estas prácticas. Entonces, es un artículo que es de acceso público en la revista Environmental Health y lo puedo compartir. Entonces, ahí te da una idea de por dónde va la idea de cómo proponemos incorporar esta complejidad. Ok, muchísimas gracias. Eso sí es un reto importante. En esas preguntas de esas cuestiones que me genera el tema es que asumimos que el exposoma es como un marco de acción, ¿no? Si empezamos a verlo desde esa perspectiva. Esto implicaría como, obviamente, trascender desde esa lógica clásica de prevención centrada en el individuo, obviamente, y reconocer que muchas de estas exposiciones, que sean ambientales, nutricionales, laborales, lo que sea, tienen determinantes estructurales, ¿no? Entonces, en este contexto, estas, digamos que respuestas efectivas también requieren políticas intersectoriales, ¿no? Regulación, estrategias ambientales, etcétera, miles de cosas que podemos hacer centrados justamente en eso, ¿no? Sin embargo, pues se me hace un poco complejo también traducir como todas estas, digamos que cuestiones específicas o esta complejidad del exposoma en recomendaciones claras y medibles para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sigue siendo un gran desafío, pero desde tu experiencia, ¿cuáles serían como las estrategias más efectivas para hacer esta traducción a política pública? O cómo sería útil, como estas estrategias intersectoriales que nos ayudarían a comprender mejor cómo traducir el exposoma, entendiendo que ya mencionabas la parte de prevención, promoción, pero ¿cómo traducirla mejor? ¿Nos enfocamos en cada una de esas exposiciones o cómo lo integramos en una sola forma que sea fácil de entender también para un tomador de decisiones y para nosotros también, pues, como digamos que los que no somos los que no son investigadores o como ciudadanos? Me encanta tu pregunta, Andrea. Muchas gracias. Es muy buena. Y si me permites, te voy a contestar con un ejemplo. Bueno, primero, toma de decisiones no solamente son toma de decisiones a nivel nacional, también hay toma de decisiones muy importantes que deben ocurrir a nivel local, ¿verdad? En todos los niveles. Déjame compartirte un ejemplo que nosotros vivimos en uno de nuestros proyectos de investigación. Nosotros estamos interesadas en entender los
el agua en los hogares, el abasto de agua, la intermitencia de agua, con un enfoque de exposoma. Y nosotros íbamos orientadas al agua con nuestras estrategias integrales. Y de repente empezamos a ver que un tema recurrente en una serie de casas en una colonia era el uso de aromatizantes ambientales. Quienes estamos en el área ambiental sabemos que los aromatizantes ambientales son una fuente de exposición a sustancias tóxicas enorme, que en otros países están recomendaciones claras de que no se usen aromatizantes ambientales porque es una fuente de exposición a sustancias químicas tóxicas. Y era recurrente en las casas que vimos. Entonces, la pregunta es, ¿les decimos que no los usen o entendemos por qué se usan aromatizantes ambientales? Bueno, se usan aromatizantes ambientales y lo descubrimos en este enfoque porque estas casas estaban alrededor de una presa de aguas negras. El olor que emanaba de ahí era terrible, además de sustancias químicas tóxicas, de sustancias tóxicas del lugar de aguas negras. Entonces, por supuesto, en tu hogar no quieres que huela a eso, entonces cierras la puerta y pones aromatizantes. La respuesta es estructural. A las personas, aunque les digas, deja de usar aromatizantes, tienen buenas razones para usarlas. La pregunta es ¿por qué las usas? Si nosotros hubiéramos ido con un enfoque tradicional de solamente enfocarte a lo que vas, que es el agua, no hubiéramos descubierto esto. Y lo que sucedió fue que encontramos, y la respuesta es estructural. Y yo creo que las autoridades de esa delegación deberían de atender el asunto de la presa de aguas negras, por lo que significa la presa de aguas negras, y lo que nosotros documentamos es los efectos colaterales y de tercer grado, por llamarlo de alguna manera, de esa presa. ¿Me explico? Entonces, sí es un enfoque innovador. Tú le llamaste un marco, nosotros creemos que es un cambio de paradigma. Creo que es muy fuerte conceptualmente hablando y tiene muchos retos y por supuesto no es algo acabado. O sea, sí quiero que quede claro que es algo que está empezando. Nosotros estamos empezando con este enfoque, además que tiene centrado en las personas y en las comunidades. Entonces, sí estamos en proceso, ¿no? Es algo que va avanzando, que se va nutriendo, que conforme más gente aborda esto, se nutre más. No hay cuestiones acabadas todavía, ¿no? Pero creo que se está expandiendo además a nivel global, ¿no? Y eso es interesante. Los países con recursos enormes lo hacen de una manera, pero los países con recursos más limitados como el nuestro también se está haciendo de otra manera. Hay ejemplos en Filipinas, en Indonesia, en donde, por ejemplo, lo que les interesó mucho estudiar es por qué la gente usa cremas para la cara que son clarificantes, para que te hacen tu piel más blanca y que tienen mercurio, ¿no? Y bueno, las respuestas son estructurales. Entonces, bueno, un poco va por ahí el enfoque. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Sí, totalmente. Creo que nos seguimos necesitando evidencia justo para la toma de decisiones. Finalmente, todas las recomendaciones que se hacen y que se esperan realizar a nivel de salud pública y política pública, pues espero que sean basadas en la evidencia, ¿no? Entonces, pues, seguimos pendientes a seguir leyendo lo que escriben. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por este panorama tan amplio del exposoma, que seguramente, a pesar de que nosotros conocemos y que ha tenido un peso muy importante en los últimos años, la verdad es que muchas personas lo desconocen. La población general lo desconoce. Casi siempre les hablamos de exponerse a tal compuesto, pesticidas, esto, y como que más o menos logramos que lo hagan, pero así como para nosotros es complicado entender todo este exposoma y que no se trata solo del, como usted comentaba, de cosas negativas, sino que también involucra la parte positiva que nos ayuda a desenvolvernos en la vida futura, pues creo que debemos de ponerlo como en un punto base para que todos empecemos a aprender el tema. Y ya para dar final a este episodio, me gustaría que nos diera sus palabras finales o un mensaje que le gustaría que nuestra audiencia se quedara respecto al tema o de acciones
que a usted le gustaría que se estuvieran impulsando desde la parte personal, porque también hay que tener en cuenta que hay decisiones que nosotros podemos ir mejorando y que esto pueda ayudar a su vez a impulsar todos estos temas que estuvimos platicando de política pública y de mejorar el estudio del exposoma. Muchas gracias, Eduardo. Es un reto, pero te voy a decir qué pienso a primera. Yo quisiera que la audiencia se quedara con un mensaje. Pequeñas acciones de todo tipo en el largo plazo hacen una gran diferencia. O sea, si yo hoy decido tomar un alimento ultraprocesado o decido amamantar a mi bebé, en el largo plazo parecería que un alimento hoy no significa nada en el largo plazo, pero sí significa. Y si el de hoy lo repito mañana y mañana y mañana, se vuelven hábitos. Entonces, la enfermedad se previene con pequeñas cosas de muy diversos índoles. Entonces, es la alimentación, pero también es un buen sueño, pero también es la actividad física, también es la crianza positiva hacia nuestros hijos. Es como una forma de entender que si queremos prevenir enfermedades crónicas, me van a decir, pero ¿cuál es la importancia de que yo ponga aromatizante en mi hogar? Sí, hay sustancias tóxicas que van a alterar mis procesos metabólicos y en el largo plazo me van a desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, que le demos valor a esas pequeñas cosas que hacemos todos los días y que promovemos todos los días, para bien y para mal. Entonces, creo que ese sería mi mensaje, darle el valor a las pequeñas cosas y que promovamos este tipo de actitudes saludables en lo individual, en lo familiar y en lo comunitario, porque en el largo plazo es una forma de prevenir enfermedad. Y por supuesto, mi sueño sería que hubiera más inversión en investigación con enfoque de prevención, justo por donde empezó la doctora Betsa, porque yo creo que nos urge como sociedad de investigación y como sociedad civil tener enfoques de prevención bien documentados, sólidos y comunicación a la población sobre prevención. Sí, muchísimas gracias. Creo que va a ser muy valioso para todos los que nos escuchan, que muchas veces pensamos que toda la exposición y toxicidad la atribuimos a las grandes ciudades, pero resulta que en todos lados está presente. Cambian los contaminantes, cambian las concentraciones, como decimos los toxicólogos, pero sigue estando ahí. Lo único que cambia son los diferentes componentes y compuestos y tenemos que ver todo como algo general, algo que impacta en un solo lado, pero que puede tener impacto en otras poblaciones, ¿no? Muchas veces pensamos que, por ejemplo, la ciudad es la que está más expuesta, es donde más enfermedades, que no es saludable, que no es sano vivir, pero ¿qué pasa con todo eso que se libera ahí? Tarde o temprano nos llega o nos afecta de alguna manera, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo como presente. En esta ocasión terminamos la presentación de la doctora Mara, agradeciendo su participación en este tema tan interesante. Esperamos tenerla más adelante con próximas participaciones, otros temas relacionados con su amplia gama de investigación y trabajo en la parte de que nos ayude a entender más estas asociaciones. Y no me queda más que agradecerles por estar pendiente de estos episodios y nos vemos en un próximo episodio de Sistemas Agroalimentarios de la Red Especies. Que estén muy bien y hasta luego.